Bueno, entonces vamos a revisar el último módulo, por decirlo así, teórico. Ya después de este pasamos con temas más que todo de cómo seguir aprendiendo y cómo ustedes pueden eh, revisar qué tan bien están a nivel de las posturas de seguridad dentro de AWS con el modelo de madurez. Entonces, eh, ya casi vamos acabando. Entonces vamos a iniciar con este módulo de respuesta ante incidentes por si alguno no había estado antes. Yo soy Fabián Serrano, arquitecto de soluciones enfocado en seguridad, basado en Colombia. Y en este módulo vamos a revisar primero el Customer Incident Response Team. Luego vamos a pasar a un nuevo servicio que salió en el reInvent del año pasado, que es el Security Incident Response. Vamos a ver cuáles son las diferencias entre estos dos. ¿Cómo evitar? También vamos a empezar a ver cómo evitar y cómo vamos a responder ante incidentes comunes que vemos dentro de los clientes, como temas de compromiso de credenciales, errores a nivel de configuración, compromiso dentro de las instancias. Y vamos a revisar un servicio que nos va a ayudar bastante para el tema del análisis de esos hallazgos, que es Amazon Detective. Listo. Entonces, el Customer Incident Response Team. Entonces, cuando estamos hablando del modelo de responsabilidad compartida, les puedo asegurar que, al menos dentro de lo que yo estaba dentro de AWS y mucho tiempo más atrás, no ha habido un incidente de seguridad que sea por culpa de la seguridad de la nube, ¿no? Sino va hacia el lado de la responsabilidad del cliente, que es la seguridad en la nube. Normalmente es por algo que está mal configurado, porque ese hardcode dio una access key se hizo pública, porque no estamos siguiendo el principio del menor privilegio. Bueno, y estamos dando accesos demasiados laxos, nos comprometía una instancia, tipo de cosas que normalmente van por el lado de la responsabilidad del cliente. Entonces, acá es donde entra el AWS Customer Incident Response Team. Este equipo es un equipo que está disponible para ustedes, que no tiene ningún costo y que los va a proveer de asistencia para incidentes de seguridad. Ahí como lo ven en verde, incidentes de seguridad activos. ¿Sí? Entonces no es como algo que yo quiera investigar porque sí, sino es porque tengo un incidente de seguridad activo en una cuenta, tengo una instancia comprometida, tengo una cuenta comprometida y sobre eso, bueno, entonces necesito ayuda del Customer Incident Response Team. Como les digo, no tiene ningún costo. Lo que yo tengo que hacer es, si me quiero comunicar con ellos, es abrir un caso de soporte, independiente del nivel de soporte que tengan ahorita, abren un caso de soporte y dicen que necesitan apoyo del CIRT. Aparte de eso, pues claramente si tienen un TAM o si no, pues con sus Solutions Architects se comunican para que nosotros internamente pues podamos ver cómo está ese caso y también poderlo acelerar. ¿Qué es importante que sepan del Customer Incident Response Team? Es que ellos solo les van a ayudar como con una guía, no se van a meter como tal dentro de sus cuentas, no van a ejecutar ningún tipo de acción, solo se van a sentar con ustedes y les van a decir, mira estos logs, trata de revisar por este lado, estas acciones son las que deberías hacer para poder remediar este incidente y ya, ¿sí? Básicamente les da una asistencia, una guía de cómo responder ante un incidente de seguridad. Ahora, también hay ahora un servicio que es pago, que es este AWS Security Incident Response, en donde pues también algunos clientes dijeron, pues yo no quiero un servicio gratis, yo quiero que si tengo un incidente, pues vaya a tener ahí un equipo trabajando detrás mío que va a remediar ese incidente de forma rápida, que básicamente que vengan los de SWAT a poder responder ante este incidente, entonces está este nuevo servicio. ¿Qué es el servicio de Security Incident Response? Pues básicamente es un servicio que nos va a ayudar a automatizar todo el proceso de revisión e investigación de los hallazgos de seguridad. Me va a poder dar un acceso a poder yo hablar con expertos de seguridad las 24 horas, los 7 días de la semana, para recibir lo que es asistencia especializada. Voy a poder, como les digo, vamos a tener un triage mucho más rápido y un análisis automático de cada uno de los hallazgos, por ejemplo, de Garduti. Ellos los van a analizar y sobre eso, pues,
vamos a tener un listado de casos en donde yo voy a poder ver si yo tengo algún action item que hacer o si ellos ya, por ejemplo, si yo le doy los permisos, hicieron algunas acciones para lo que es la contención y la erradicación de ese incidente. Vamos a poder incluso después tener un summary de qué fue lo que se hizo, cuál fue el resultado del análisis de ese incidente y bueno, vamos a tener incluso algunas métricas a nivel de la operatividad del servicio de Incident Response. Entonces, ¿cómo funciona? Primero, pues uno pues configura si va a tener un administrador delegado, cuál va a ser la cuenta y si no, pues si va a ser en la cuenta en la que estoy activando el servicio. Después de eso, pues se pasa a definir como tal los detalles de la membresía, cuál va a ser también el contacto principal eh, para, pues, para el tema de cuando necesito contactarme con algún tipo de los expertos de seguridad, pues también van a poder contactarse con ese contacto que yo ponga ahí. Yo voy a poder habilitar función a nivel de clasificación y monitoreo y vamos a poder tener un check que vemos ahí abajo en donde nosotros incluso le vamos a poder dar permisos a este equipo de Incident Response para que tome respuestas de manera proactiva, ¿sí? Entonces no que se esperen a que pues yo dé el visto bueno o a que yo las haga como un action item, sino que ya directamente ellos pueden entrar y hacer esas acciones de contención. Y ya, una vez hecho esto, pues hago el sign up al servicio y ya voy a poder tener entonces eh, todo el tema de los casos que se crean automáticamente. Entonces, como les digo, cualquier hallazgo que llegue a Garduti, pues lo van a investigar y me van a dar detalles de qué fue lo que pasó y por qué se generó ese hallazgo. Eh, y nosotros también podemos generar hallazgos o investigaciones más bien, y las podemos iniciar nosotros mismos. Entonces nosotros decimos, ven, quiero que investiguen sobre esto que está pasando en mi cuenta, que me parece un poco raro, pero que no es un hallazgo de Garrett ni nada, sino quiero que investiguen, ellos van a investigar. Sí, digamos que no hay eh, algún tipo de limitación o cuota a nivel de los casos que ustedes puedan montar. Todo lo que ustedes quieren que ellos investiguen, pues lo van a poder investigar. Vamos a tener la gestión centralizada a nivel de los casos de seguridad, entonces lo van a ver ahí como ven en pantalla, un listado de todos los casos que se abrían, el ID del caso, bueno, quién fue el resolver, cuándo fue la última vez que se actualizó. Vamos a poder entrar a cada uno de los casos y vamos a poder ver cuál es el estatus de ese caso, si, como les vengo diciendo, hay algún action item, ¿sí? Por ejemplo, eh, algún tema de permisos, algún tema de que igual necesitamos hacer una llamada para los expertos. Por ejemplo, ahí dentro de la misma consola, en la parte de comunicaciones, yo puedo agendar una reunión con los expertos de seguridad, donde pues selecciono ahí el tema de cuál sería el siguiente slot disponible y le doy al tema de schedule para poderme contactar con ellos. Vamos a poder tener el recuento de casos, cuántos casos fueron, digamos, creados directamente por AWS, cuántos casos fueron creados por el cliente. Dentro de eso también me va a dar métricas a nivel de cuál ha sido el tiempo medio a nivel de resolución de cada uno de los casos en horas. Entonces ahí podemos ver también qué tan eficiente ha sido nuestro equipo de Incident Response. ¿Cuáles fueron un recuento de las 5 top técnicas, tácticas y procedimientos que se han evidenciado dentro de los casos que ellos han investigado? Y dentro de cada uno de los casos vamos a tener un executive summary en donde pues me va a dar el resumen general de qué fue lo que pasó. Entonces, no sé, se investigó este tipo de hallazgos, se realizaron estas acciones para poder identificar qué fue lo que pasó y bueno, sí, incluso si nosotros tenemos el tema de respuesta proactiva, pues también ahí nos van a decir y se ejecutaron estas acciones de remediación para poder contener y erradicar el incidente. Incluso ese reporte yo también lo podría exportar para pues nosotros tenerlos dentro de nuestros propios reportes de respuesta ante incidentes. Y tema de pricing, entonces una suscripción mensual que no requiere ningún tipo de, por decir así, commitment como si lo tiene el Shield Advance, que es un año mínimo. En este caso no. Yo puedo prenderlo y cancelarlo en cualquier momento.
y pues va a tener un costo de $7,000 por mes si mi facturación, o bueno, mi gasto mensual es de entre 0 y $125,000 y a partir de eso pues ya va a depender de la facturación total. Listo. Bueno, entonces esto ya lo vimos, este slide en el inicio y es básicamente acá el mensaje es siempre que sea posible transfieran las responsabilidades de seguridad a AWS usando servicios gestionados, utilizando servicios abstractos. ¿Por qué? Porque AWS hace una inversión en seguridad que es mucho más grande de lo que la mayoría de los clientes podrían hacer de manera individual. Y esta inversión se ve a nivel de los más altos estándares y niveles a nivel de hardening, de auditoría. Hay procesos probados a escala, pipelines de despliegue continuo para todo lo que tiene que ver también con despliegue de parches automáticos, con una mínima intervención humana, ¿sí? Entonces nosotros siempre pues seguimos como el tema de mantener a los humanos lejos de los datos y más bien tratar de automatizar la mayor cantidad de procesos. Claramente los humanos estarían es en la parte de supervisión de estos procesos. ¿Y cuáles son los errores más comunes cuando estamos hablando de las responsabilidades de los clientes? El tema de compromiso de credenciales es un tema bastante frecuente que vemos como principal motivo de un incidente dentro de los clientes. Es algo que venimos repitiendo, pero que igual se sigue viendo. Entonces, por favor, para que lo tengan ahí en mente, y es no guardar secretos ni hardcodear ningún tipo de credencial dentro del código, ya sea, eh, claro, incluso si son access keys, aún peor, pero ningún tipo de credencial se debería dejar en el secreto. Lo que deberíamos utilizar son alternativas para esto, utilizar perfiles a nivel de la instancia. Si estoy utilizando un servidor que esté fuera de AWS, pues allá vimos que también está el tema de Roles Anywhere, en donde podemos extender el uso de roles también para aplicaciones y servidores que estén fuera de AWS. El tema de Secrets Manager, si yo necesito algún tipo de credencial, pues, o secreto, información confidencial, pues que no la tenga que hardcodear en el código, sino que la puedo tener guardado en un repositorio seguro como Secrets Manager y por medio de permisos y por medio de una API, pues yo puedo poder usar ese secreto sin necesidad de que esté como tal dentro del código. Y el tema de utilizar credenciales temporales, ya sabemos que desde Entity Center también puedo hacer esa creación de credenciales temporales. Como venimos diciendo, el tema de Access Key y el tema de IAM Users no se recomienda para nada porque son credenciales duraderas y son credenciales que son difíciles de gestionar. Normalmente cuando vemos el tema de las Access Keys no se rotan cada 90 días. Eh, las contraseñas, pues también la indicación es poderla rotar frecuentemente y es algo que nosotros tenemos que trabajar activamente, ¿no? En eso. El tema de los contactos de seguridad, bastante importante. Y también está relacionado, por ejemplo, con el caso de eh, me puse a hardcodear una access key y el desarrollador subió ese código a un repositorio público como GitHub. Entonces, AWS constantemente está analizando esos repositorios públicos y digamos que llegó a encontrar una credencial que es de ustedes y dijo, uy, esta credencial es de esta organización, vamos a avisarle, le vamos a avisar por medio del contacto de seguridad. ¿Y qué pasa? Si ese contacto de seguridad no está actualizado, pues ustedes tampoco van a poder tener notificación de que esa credencial ha sido expuesta. Si no, ya se van a dar cuenta, es mucho después, cuando, ni siquiera mucho tiempo después, un poco después, cuando ya vean el tema de la cuenta comprometida. Entonces, importante que ese contacto de seguridad no debería ser solo un correo en específico, porque puede pasar que esa persona se vaya a la compañía y se nos olvide actualizarlo, o por ejemplo que esté de vacaciones y pues no esté revisando su correo empresarial porque está descansando. Entonces, es importante que ese contacto de seguridad sea una lista de distribución y de esa manera pues nos aseguramos que si llega a haber alguna notificación por medio de ese medio, pues que sí haya personas que estén revisando. Listo. ¿Cómo podemos evitar el tema de las credenciales duraderas? Como les digo, pues está el tema de utilizar Identity Center, no utilizar IAM Users, digamos que eso ya
ya no va, no es una buena práctica. Lo mejor que podemos hacer es utilizar Identity Center, en donde vamos a poder poner, como vimos a inicio del día, por detrás, pues el repositorio de identidades que nosotros queramos. Y sobre eso, pues vamos a poder entrar con un rol para cualquiera de las cuentas que pues ya nos van a dar permisos, digamos, temporales, ¿no? Vamos a tener ahí permisos durante la sesión y no vamos a tener ningún tipo de credencial duradera. En caso de que tengan alguna credencial comprometida, ¿cómo deberían actuar? Bueno, entonces se abre un caso de soporte con severidad crítica. Paso siguiente, se rotan las credenciales. Idealmente, pues se habilita MFA para todos los usuarios y se tienen que identificar roles y usuarios que no hayan sido creados por ustedes. Esto es también para el tema de la persistencia. Sí, hay muchas maneras de tener persistencia cuando estamos hablando de un compromiso dentro de la nube. ¿Sí? Por ejemplo, crear un nuevo rol que se pueda asumir desde afuera, crear un nuevo usuario que pueda ser asumido desde afuera, crear una lambda que cree un usuario que se pueda ser asumido desde afuera. Bueno, hay muchas maneras de tener persistencia, cosas que tenemos que analizar, roles, usuarios, bueno, recursos que no hayan sido creados por nosotros y empezar a revisar todo esto para poder primero analizar el impacto de los adversarios y luego pasar a como tal a remediar y poder eliminar cualquier forma de persistencia de estos adversarios. Y también podemos utilizar y apalancarnos de IAM Access Analyzer, en donde vamos a poder identificar también accesos externos. Por ejemplo, si vemos que algún recurso por medio de ese compromiso que tuvimos anteriormente se llegó a exponer y entonces desde los analizadores de Access Analyzer pues podemos identificar ese tipo de cosas y podemos ya después pasarlo a remediar. Errores de configuración. Entonces, cuando me desvío de las buenas prácticas es donde empiezo normalmente a tener problemas. Entonces, acá es importante que, bueno, para el tema de mejores prácticas, estemos alineados con config, estemos alineados con Security Hub, de acuerdo pues a los estándares que yo quiera. Eh, Hacerle caso a los hallazgos de Security Hub y poder también generar reglas de detección dentro de config y de autorremediación para casos en donde yo sé que son desviaciones, por decir así, críticas de las configuraciones y que no quiero que se den dentro de mi compañía, pues ponerlas también como reglas de config, bloquear el acceso público a los buckets de C3. Eso es más que todo como para los buckets que son más antiguos, porque pues los nuevos ya vimos que se crean, digamos, como por defecto privados y por defecto con cifrado. Eh, el tema de Macy, importante también para descubrimiento y desclasificación de datos sensibles. No vaya sea tengamos algún dato personal identificable dentro de alguna cuenta, eh, dentro de algún bucket, por ejemplo, que esté expuesto públicamente. Ese tipo de cosas seguramente no queremos que pasen. Y poder también detectar posibles potenciales fugas de información, por ejemplo, con el tema de tener el tema de threat detection con Garduti S3 Protection. Entonces, cuando estamos hablando de Security Hub y Config, ya vimos, eh, normalmente el tema de cuando nos desviamos de las configuraciones eh, puede ser también por un tema de algún tipo de insider threat, ¿sí? Entonces, normalmente los equipos de seguridad no tienen ese tiempo para hacer assessment manuales, entonces deberíamos apalancarnos de esas automatizaciones y de esas reglas que nosotros podemos crear para poder detectar configuraciones que nosotros no queremos que se den y sobre eso pues ya pasar a incluso autorremediarlas y de esa manera pues estar seguros de que no va a haber algún error de configuración o no va a haber algún intento de exitoso de cambio en esas configuraciones para los servicios sobre los cuales pues yo creé esas reglas de config. Y en caso de que tenga algún incidente activo con el tema de cambios anómalos a nivel de la configuración, que debería ser también abrir un caso de soporte de severidad crítica, revisar el tema de AWS Config para revisar el tema del timeline, cuál fue el cambio, en qué momento se realizó, quién lo realizó, por medio de CloudTrail también revisar esos logs. Acuérdense que yo puedo utilizar herramientas como Atina para poder hacer esos queries sobre los logs, corregir esas desviaciones y después revisar si hay algún otro tipo
desviación de las mejores prácticas dentro de Security Hub o dentro de Config. Listo. Y siguiente paso importante también, el tema de compromisos de instancias. Entonces, acá esto normalmente se da porque no tenemos una buena gestión a nivel de parches. Entonces, para esto, apalancarnos, como vimos en la sesión de David, con el tema de Patch Manager, que de por sí es una funcionalidad que es gratis. Entonces, pues, poder sacar ventaja de ella, poder proteger las aplicaciones dentro del WAF, en este caso de compromiso de instancias, pues hacia ataques que vayan hacia nivel de inyección a nivel del sistema operativo, el sistema operativo que estemos corriendo dentro de las instancias que están corriendo esa aplicación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si es una instancia Windows, si es una instancia Linux, ya vamos a ver esas reglas que van para esos casos de uso. Poder administrar las instancias de manera segura con System Manager, eso también pues nos evita la necesidad de abrir puertos como lo vimos anteriormente. Y después, digamos, la manera más segura en cómo yo podría llegar a administrar esas instancias, empezando porque no hay una comunicación directa con la instancia, sino es una comunicación indirecta a través del plano de control de System Manager, pues lo que me refuerza ahí el tema también de la seguridad. Y el uso de credenciales temporales también claramente aplica para el tema de las instancias con el tema, por ejemplo, de perfiles que le podemos poner. Listo. Entonces, para el tema de los parchados, como les digo, asegurémonos de tener un buen eh, sistema de gestión de parches, poder identificar las vulnerabilidades, poder, por ejemplo, con Inspector y poder tomar acción sobre esas vulnerabilidades que estoy identificando dentro de mi ambiente, poder utilizar Patch Manager para crear esas líneas base y que los parches que yo quiero se instalen de manera automática dentro de las ventanas de mantenimiento que yo defina. Utilizar el EC2 Image Builder, como también vimos que tampoco tiene costo adicional para generar imágenes con un nuevo, digamos, con los parches actualizados, con un mayor hardening. Si yo quiero actualizar esa imagen, pues ya vimos también en el ejemplo en el módulo de gestión de la seguridad, cómo podríamos hacer uso de Image Builder para poder actualizar esas instancias que ya están corriendo y poder generar como tal ya el tema de los procedimientos dentro de también de los equipos de desarrollo de cómo se espera que, pues, digamos, que se maneje esa estrategia a nivel de parcheo, cómo se va a medir y que todo lo tengamos bastante claro. El tema de WAF, como les digo, hay reglas basadas para los sistemas operativos que están por detrás corriendo la aplicación. Si es un sistema operativo Linux, Windows, POSIX, es importante que nosotros habilitemos estas reglas para evitar esos compromisos de credenciales si hay alguien tratando de explotar alguna vulnerabilidad específica para alguno de esos sistemas operativos. Y en caso de que lleguemos a tener una instancia comprometida, bueno, ¿cómo deberíamos reaccionar? Primero, abrimos un caso de soporte también de severidad crítica. Tomamos un snapshot para todo lo que tiene que ver con la investigación forense. Es importante también aislar la instancia, quitarla del security group donde está actualmente y pasarla a un security group que esté completamente aislado. Incluso podríamos poner una network ACL que bloquee todo el tipo de tráfico. Recolectar todo el tema de la información de la instancia, ¿sí? Entonces, toda la información de por qué se está generando este hallazgo es importante. Incluso nosotros podríamos poner un tema de una etiqueta a esa instancia para evitar que se elimine antes de que nosotros tomemos las pruebas necesarias para la investigación del incidente. E incluso también para evitar que personas fuera del equipo pues puedan llegar a alterar la instancia, ¿no? Entonces acá hay un ejemplo de cómo podríamos nosotros actuar. Por ejemplo, tenemos la instancia que puede ser Windows o Linux. Esa instancia se comprometió. Por ejemplo, tenemos un hallazgo en Guardduty de un Tor client. Entonces, nosotros podríamos automatizar esas respuestas de esa amenaza por medio de Amazon Event Bridge, que por detrás está invocando una lambda y esa lambda lo que va a hacer es obtener la información de la instancia, va a taguear la instancia con una etiqueta que está relacionada con políticas en donde va a denegar la terminación de esa política antes de que yo tome claramente pues la información relevante para la información, para el análisis forense, como les vengo diciendo. Aislar la instancia, cerrar todas las conexiones y permitir únicamente el acceso al equipo
forensics y de respuesta ante incidentes. Entonces, ese tipo de cosas yo las podría poner dentro de una lambda y podría tener esa respuesta automática. Y después podría también tener el snapshot del EBS dentro de un bucket de S3. Y esto pues lo podríamos hacer en cuestión de minutos. Incluso acá les dejo el ejemplo de la lambda para poder aislar la instancia en caso de que la quieran replicar. Y Amazon Detective, pues es el servicio que nos va a ayudar a hacer el papel de detective, ¿sí? Entonces, por eso se llama de esta forma, en donde nosotros vamos a poder investigar distintos tipos de hallazgos y poder ver información relevante para poder, pues, sacar eh, algún tipo de análisis de causa raíz de cualquier tipo de incidente que nosotros estemos investigando. Entonces nos ayuda para el tema de threat hunting, para investigación de incidentes, para el triage y poder correlacionar distintos tipos de datos para poder ver también cuál ha sido el impacto de algún tipo de incidente y poder hacer ese análisis de manera efectiva. Entonces, para el tema de investigación de hallazgos, ¿yo qué podría hacer con Detective? Yo podría primero, pues, mirar el intervalo de tiempo que yo quiera. También nosotros podríamos ver como tal los detalles del recurso afectado. Entonces, en este caso, qué rol tenía en ese momento, cuál es el ID de la instancia que está asociada con ese hallazgo. Si hay otros hallazgos de seguridad asociados con esa instancia, también lo vamos a poder ver para tener como tal el panorama completo. Vamos a poder también hacer un análisis de los VPC flow logs, entonces todo lo que tiene que ver con el tráfico entrante, con el tráfico saliente, si yo identifico algún tipo de pico anómalo dentro del tráfico, pues acá es donde lo podría también empezar a analizar, empezar a ver, eh, poder ver el tema de puertos, protocolos, direcciones IP específicas que se hayan conectado con o que se hayan identificado dentro del tráfico más bien, lo puedo hacer. Si yo quiero buscar por una IP en específica, por ejemplo, que ya es una IP que he confirmado, por ejemplo, que es una IP maliciosa y yo quiero ver esa IP si está relacionada con algún tipo de recurso dentro de nuestro ambiente, pues puedo entrar, buscar esa IP y ahí pues voy a tener la información necesaria. Incluso yo puedo utilizar un CIDR si yo quisiera también para buscar un rango de IPs. Puedo ver el tema de encadenamiento de roles. Entonces, el encadenamiento de roles es básicamente que yo gano un acceso inicial con un rol o, bueno, con un usuario, con unos privilegios iniciales y después desde ahí yo hago una sum role para poder ganar eh, un, digamos, poder escalar a nivel de privilegios, ¿no? Poder ganar más privilegios dentro de eh, esa misma cuenta comprometida. Entonces, o incluso dentro de otra cuenta, ¿no? Entonces yo lo que podría hacer es ese tipo de cosas, poder empezar a hacer esos assume roles para poder escalar en privilegios. Entonces acá son cosas que también yo podría analizar dentro de Detective, podría ver qué, cuál fue el primer rol que se asumió y que ese rol después pasó a hacer un segundo rol asumido, que en este caso pues tiene permisos de administrador, entonces pues son cosas que nosotros tenemos que empezar a tener cuidado, ¿no? Y pues cosas que también podemos identificar por medio de Detective. El tema de los finding groups, también esto es algo bastante importante. Los finding groups son, o nos permiten más bien poder examinar como múltiples actividades que están relacionadas con un posible evento de seguridad. Entonces, lo que va a hacer es que Detective va a generar un, pues sí, como este grafo, ¿sí? Un patrón, una relación entre varios hallazgos, la relación también que tienen entre los mismos servicios y nos la va a poner a manera de esta agrupación para que nosotros vamos a tener una facilidad a nivel de la visualización y a nivel de la investigación de esos hallazgos y cómo se relacionan para que podamos ver cómo, digamos, el comportamiento completo, ¿sí? Y no investigar, digamos que hallazgo por hallazgo de manera separada porque pues eh, puede, digamos que no se llega a la conclusión, digamos, esperada. Entonces, para eso están esos finding groups, básicamente, en donde pues vamos a tener el tema, como les digo, de los hallazgos, de los recursos asociados, de las redes, del tema de las identidades, los usuarios, los roles, todo a manera de, por decir así, de un grafo
en donde pues me va a permitir visualizar todo esto de una manera mucho más fácil. Y ahorita ya también se tiene con el tema de GenAI algo muy importante y es el tema del summary dentro de esos finding groups, en donde ya incluso aparte de que nos da el grafo, nos da un breve resumen de qué es lo que pudo haber pasado, ¿sí? Entonces él ya mira ese grafo y dice, bueno, en este caso lo que se evidencia es una exfiltración de una credencial de una instancia por también una exposición de un puerto de esta instancia, ¿sí? Entonces ahí ya nos dice, bueno, cuál fue el rol que fue exfiltrado, bueno, las credenciales de qué rol fue exfiltrado, cómo se utilizó y qué puerto estuvo expuesto y bueno, cómo se relaciona ese hallazgo con los distintos recursos que yo tengo. Y también cosas que digamos, se pusieron dentro del reInvent del año pasado es que ya hay una integración nativa con Security Lake. Entonces esto permite que nosotros podamos consultar y recuperar los logs que están almacenados en Security Lake para poderlos utilizar en las investigaciones que tengamos dentro de Detective, para poder ver esos datos históricos dentro de CloudTrail, dentro de los VPC Flow Logs y completar esas investigaciones. También para el tema de Identity and Access Management, entonces también está la capacidad de ahora investigar automáticamente todo lo que son esas identidades en busca de todo lo que es indicadores de compromiso, poder también identificar y determinar si esas entidades han sido potencialmente comprometidas o han estado involucradas en todo lo que es tácticas, técnicas y procedimientos dentro del Mitra Attack. Por ejemplo, poder utilizar esta capacidad para poder hacer preguntas como si hay algún indicador de compromiso dentro de algún usuario de IAM, si hago alguna táctica técnica o procedimiento que desencadenó, bueno, algún principal de IAM durante un hallazgo, distintos temas relacionados con IAM que ahora vamos a poder tener. Y también ahora permite el tema de investigar los datos de Amazon GuardDuty Runtime Monitoring para EKS y SS. Entonces ya para ese plan, el protection plan que tenemos dentro de GuardDuty, ya también dentro de Detective vamos a poder tener esas visualizaciones digamos, mejoradas, poder tener ese contexto adicional, poder ver y investigar esos hallazgos que se generan dentro de GuardDuty. Listo. Y ya con eso pasamos con los últimos dos módulos, que es el modelo de madurez en seguridad y cómo seguir aprendiendo, que nos va a ayudar David.